Aquí están los primeros 6 párrafos de la narración, centrándose en la premisa 1, la transgresión de David. Párrafos 1-6 de 30. Premisa cubierta. 1. La transgresión de David, el pecado, el intento de encubrirlo y el asesinato de Urías. ¿Por qué un hombre, a quien Dios llamó conforme a mi corazón, se arriesgaría a destruir su reino y su alma por un momento de placer prohibido? La respuesta no reside en la fuerza de los ejércitos enemigos, sino en el peligroso silencio de un palacio donde el rey debería haber estado en guerra, pero eligió la comodidad. Era la época en que los reyes salían a la batalla, pero David permanecía en Jerusalén, ocioso, paseando por la terraza real, mientras sus soldados sangraban en Rabá. Este letargo espiritual fue terreno fértil para su caída. Al ver a una mujer bañándose, Betsabé, la curiosidad se convirtió en lujuria, y la autoridad real se distorsionó para satisfacer un deseo carnal. David no fue sorprendido por el pecado. Lo incitó sin saber que la mujer era hija de Eliam y esposa de Urías, uno de sus guerreros más leales. El acto se consumó en la sombra, pero la consecuencia pronto salió a la luz. Betsabé envió el devastador mensaje de que estaba embarazada, amenazando con exponer la hipocresía del rey ante toda la nación de Israel. Un pánico silencioso se apoderó del trono, pues la ley de Moisés era clara sobre el adulterio, y la vergüenza pública sería insoportable para el monarca ungido. Impulsado por el instinto de supervivencia, David ideó un plan para encubrir su error, llamando a Urías el hitita directamente desde el campo de batalla. La intención era simple y manipuladora: lograr que Urías volviera a casa y se acostara con su esposa, para que el niño pareciera legítimamente suyo. David recibió al soldado con preguntas sobre la guerra, fingiendo interés, y lo envió a casa con un regalo de la mesa real. Sin embargo, el rey subestimó la integridad del hombre al que intentaba engañar. Urías no bajó a su casa, sino que durmió a la puerta del palacio con los sirvientes. Al ser confrontado por David, Urías pronunció palabras que sonaron como una condenación a la conciencia del rey. El arca, Israel y Judá están en tiendas, y debo entrar en mi casa a comer, beber y acostarme con mi esposa. La justa negativa de Urías acorraló a David, transformando su miedo a ser descubierto en una fría y asesina determinación. Al ver que no había logrado quebrantar el código de honor del soldado, ni siquiera emborrachándolo la noche siguiente, David decidió que la única manera de ocultar su pecado era silenciar al único testigo inocente del complot. A la mañana siguiente, el rey escribió una carta a Joab, el comandante del ejército, con la sentencia de muerte para el portador. David entregó la carta a Urías, instruyendo a Joab a colocar al hitita al frente de la batalla más intensa, y luego retirarle su apoyo para que fuera herido y muriera. Fue un acto de suprema cobardía. El rey usó la lealtad de su siervo para enviarlo a la tumba, manipulando la guerra sagrada de Israel para encubrir una transgresión personal y vergonzosa. En el campo de batalla, la perversa orden se ejecutó con precisión militar, costando no solo la vida de Urías, sino también la de otros siervos del rey que cayeron junto a él. Joab, cómplice pragmático, envió un mensajero para informar de las bajas, instruyéndole a mencionar la muerte de Urías si el rey se enojaba por las pérdidas. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, David no mostró ni luto ni remordimiento. Su respuesta fue cínica, diciéndole al mensajero que no dejara que esto perturbara a Joab, pues la espada devora a ambos. Para David, el problema estaba resuelto. El obstáculo humano había sido eliminado por la violencia de la guerra, y el secreto, aparentemente, estaba enterrado en la tierra de Amón junto con el cuerpo de Urías. La frialdad con la que David aceptó la muerte de uno de sus 30 valientes
reveló cuán endurecido se había vuelto su corazón. Con la muerte de Urías, David tuvo vía libre para legitimar su unión con Betsabé y ocultar el origen del niño que crecía en su vientre. Betsabé guardó luto por su esposo, una formalidad exigida por la sociedad, y poco después, David la mandó llamar al palacio, convirtiéndola oficialmente en su esposa. A los ojos del pueblo, David actuó con misericordia al apoyar a la viuda de un héroe de guerra. El niño nació y la vida en la corte pareció continuar con normalidad. David continuó juzgando, gobernando y adorando, manteniendo una apariencia de piedad, mientras ocultaba un abismo de iniquidad. Creía haber cometido el crimen perfecto, donde el poder real había manipulado las circunstancias para borrar las huellas de la culpa, asegurando que su reputación permaneciera intacta ante los hombres. Sin embargo, la narración bíblica hace una advertencia oscura y omnipresente que David ignoró en su ceguera espiritual. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Mientras el rey dormía, tranquilo en su impunidad, el Dios de Israel, que escudriña corazones y mentes, observó cada detalle de la traición, el adulterio y el asesinato. El silencio de Dios no significó aprobación, sino la acumulación de una tormenta divina que estaba a punto de estallar sobre la casa real. David había olvidado que, aunque podía engañar a toda una nación e incluso a sí mismo, no podía ocultar sus manos manchadas de sangre de quien lo había sacado del redil. El tiempo de la gracia silenciosa estaba terminando, y el tiempo de la confrontación profética estaba a punto de comenzar, pues Dios no permitiría que el pecado de su ungido permaneciera oculto en las sombras del palacio. Pasaron los meses, y el silencio en el palacio parecía confirmar que el secreto estaba a salvo, pero la paz de David era solo una frágil ilusión a punto de hacerse añicos. El Señor envió al profeta Natán a David, no con una espada ni un ejército, sino con una historia, pues Dios sabía que la conciencia del rey estaba cauterizada y necesitaba ser desarmada antes de ser confrontada. Natán entró en la sala del trono con la reverencia debida a un monarca, pero con la firmeza de quien ejerce una autoridad superior a la de la corona. No comenzó acusando al rey de adulterio o asesinato, lo que habría provocado inmediatamente que David alzara sus reales defensas. En cambio, el profeta presentó un caso legal ficticio, apelando al sentido de justicia del rey, que aún funcionaba para los demás, aunque estaba muerto. Para él mismo, David, sentado en su trono, se inclinó hacia adelante para escuchar, esperando juzgar otra disputa común entre sus súbditos, sin saber que estaba a punto de juzgar su propia alma. Natán comenzó su relato. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. La sencillez de la introducción captó la atención de David, evocando la realidad social de su reino. El profeta describió al hombre rico como poseedor de muchas ovejas y bueyes, alguien que lo tenía todo en abundancia y no conocía necesidad alguna. En contraste, presentó al hombre pobre, que no tenía nada más que una pequeña corderita que había comprado y criado con enorme sacrificio. La narración de Natán estaba diseñada para conmover al antiguo pastor que ahora ocupaba el trono. Él sabía que antes de convertirse en rey, David había cuidado ovejas y conocía el valor de cada vida en el rebaño. La trampa estaba tendida, y David, confiado en su posición como juez supremo de Israel, escuchó atentamente, visualizando la escena pastoral que Natán describió con sus palabras, bajando por completo la guardia ante su culpa oculta. El profeta profundizó la emotiva descripción, detallando el vínculo entre el pobre hombre y su corderito. Ella creció con él y sus hijos, comió de su bocado, bebió de su copa y se acostó en su seno, y él la consideraba como a una hija. Estas palabras no eran meros adornos poéticos,
pretendían mostrar que este cordero no era solo una posesión material, sino un miembro de la familia, una fuente de amor y consuelo para alguien que no tenía nada más. Natán humanizó la pérdida incluso antes de describir el crimen, asegurando que la indignación de David fuera visceral. El rey podía imaginar la escena, la inocencia del animal, el cariño del dueño y la vulnerabilidad de aquella familia pobre. La empatía comenzó a hervir en el corazón de David, despertando el antiguo celo por la protección de los indefensos, que una vez lo llevó a enfrentarse a osos y leones en el desierto. Entonces llegó el punto de inflexión de la historia, el acto de suprema crueldad. Natán relató que un viajero llegó a la casa del hombre rico y éste, al recibirlo, se negó a llevar una de sus ovejas de las muchas que poseía para preparar una comida. Impulsado por la avaricia y el abuso de poder, el hombre rico invadió la vida del pobre, le arrebató su único cordero amado y lo mató para alimentar al extraño. La injusticia fue flagrante. Quien lo tenía todo, robó a quien no tenía nada, usando su fuerza para aplastar a los débiles sin piedad. No fue un acto de necesidad, sino de capricho y arrogancia. Al escuchar esto, la narración de Natán dio en el blanco. La historia superó el muro de negación que David había construido en torno a su pecado con Betsabé y golpeó directamente su latente sentido moral. La reacción de David fue explosiva e inmediata, revelando una trágica ironía. La furia del rey ardía ferozmente contra este hombre ficticio y pronunció una sentencia de muerte con la convicción de un juez justo. «Vive el Señor, el hombre que hizo esto merece morir», exclamó David con una voz atronadora en la sala. Continuó exigiendo una restitución cuádruple por el cordero, porque hizo tal cosa y no tuvo piedad. David estaba ciego. Su ira era santa a sus propios ojos, pero no se dio cuenta de que estaba condenando la sombra de su propio crimen. Odiaba la avaricia del hombre rico de la historia, pero no podía ver la lujuria y el asesinato que él mismo había cometido. Era el momento del triunfo de la estrategia divina. David acababa de pronunciar su propia sentencia, validando la justicia de Dios contra él mismo sin darse cuenta. El silencio debió de reinar en la sala por un instante mientras el eco de la sentencia de David se desvanecía. Natán abandonó entonces su tono narrativo y asumió la voz del juicio divino. Mirando al rey a los ojos, pronunció la frase que destrozaría el alma de David: «Tú eres el hombre». La revelación cayó como un martillo. Ya no había dónde esconderse. No más parábolas. La cruda realidad quedó expuesta. Natán comenzó a enumerar las bendiciones de Dios, recordándole a David de dónde provenía. «Te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl». Dios, a través de Natán, mostraba la monstruosa ingratitud de David. El Señor le había dado la casa de su amo, las esposas de su amo y la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco, añadiría aún más. El contraste era devastador. David, que lo había recibido todo de Dios, había actuado como el hombre rico de la parábola, robando a la única esposa de Urías y matándolo para satisfacer su propio deseo. La acusación de Natán no se limitó a revelar la identidad del culpable. Diseccionó la naturaleza malvada del crimen con una precisión quirúrgica que desmanteló cualquier justificación que David pudiera haber tenido. El profeta preguntó: «¿Por qué, pues, has menospreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos?» La verdadera ofensa no era meramente social, sino teológica. David había tratado el mandamiento de Dios como algo sin valor. Natán expuso el detalle que David creía oculto bajo la niebla de la guerra. «Mataste a espada a Urías elitita, y lo mataste con la espada de los amonitas».
Dios vio la cobarde maniobra de usar a los enemigos de Israel como verdugos de un asesinato personal. El Señor no se dejó engañar por el informe de bajas en la batalla. Vio la mano del rey guiando la espada del enemigo. David había tomado a la esposa de su siervo para ser su esposa, un robo motivado por la lujuria que ahora quedaba expuesto en su cruda y vergonzosa totalidad ante el trono celestial. Se pronunció entonces la sentencia divina, sellando el destino de la dinastía de David con una maldición de violencia perpetua. Ahora pues, la espada no se apartará jamás de tu casa, declaró el Señor por medio de Natán. El castigo reflejaba el crimen. Al introducir David la violencia traicionera en su propia familia, al matar a uno de sus defensores, la violencia surgiría de su propia casa para atormentarlo. Dios prometió despertar el mal contra David de sus propios herederos, profetizando que sus esposas serían tomadas por otro a plena luz del día en humillación pública. El veredicto final contrastó el secreto del pecado con la publicidad del juicio. Porque lo hicisteis en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a la luz del sol. La confesión finalmente brotó de los labios de David. He pecado contra el Señor. Natán respondió que el Señor había perdonado su pecado y que no moriría, pero la inmunidad física no lo eximiría de la severa disciplina que se avecinaba. La consecuencia inmediata de esta disciplina no se hizo esperar. Tan pronto como Natán regresó a su casa, el Señor hirió al niño que la esposa de Urías le había dado a David. La enfermedad que afligió al recién nacido no fue un accidente natural, sino un acto directo de la soberanía divina, una respuesta al hecho de que el pecado de David había dado pie a la blasfemia de los enemigos del Señor. La inocencia del niño chocó con la culpa del padre, y la frágil vida del niño se convirtió en el campo de batalla donde se manifestó la justicia de Dios. David, despojándose de su majestad real, entró en un estado de profunda aflicción espiritual. Buscó a Dios por el niño con desesperada intensidad, sabiendo que solo la misericordia del Todopoderoso podría revertir esa sentencia. El rey, que antes había caminado con orgullo por la terraza, ahora se humilló en el polvo, ayunando y pasando la noche tendido en el suelo, despojado de todo orgullo. Los ancianos de su casa, preocupados por el estado del monarca, intentaron intervenir, levantándolo del suelo y ofreciéndole pan, pero David rechazó cualquier consuelo humano. Durante 7 días, la agonía persistió, tanto en el cuerpo febril del niño como en el alma torturada del padre. David sabía que sus acciones habían provocado esta calamidad, y cada llanto del niño o cada silencio prolongado era un agudo recordatorio de su transgresión con Betsabé y Urías. Oró no como un rey que exige, sino como un pecador que suplica, esperando contra toda esperanza que Dios se arrepintiera del mal pronunciado. El palacio, antaño escenario de festines y estrategias de guerra, se convirtió en una casa de duelo anticipado, donde los sirvientes caminaban con paso ligero y rostros sombríos, temiendo el inevitable desenlace que se cernía sobre la cuna real. Al 7º día ocurrió lo inevitable. El niño murió. El silencio de la muerte infundió un nuevo temor en los siervos de David, quienes susurraban entre sí, temerosos de dar la noticia al rey. Razonaron: mira, mientras el niño aún vivía, le hablamos y no nos escuchó. ¿Cómo podemos entonces decirle que el niño ha muerto? Podría cometer alguna tontería. Temían que el dolor de David se convirtiera en locura o suicidio, dada la intensidad de su ayuno y lamento. Pero David, percibiendo los susurros y las miradas evasivas de sus siervos, comprendió la verdad con la intuición de quien conoce el peso del juicio. Preguntó directamente: ¿ha muerto el niño? Y ellos, incapaces de suavizar la realidad, respondieron: ha muerto.
En ese momento cesó la esperanza de intercesión y solo quedó la cruda realidad del cumplimiento de la voluntad de Dios. La reacción de David sorprendió a todos y reveló la profundidad de su comprensión espiritual. En lugar de rasgarse la ropa en señal de desesperación o blasfemar contra Dios, David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró, sometiéndose con reverencia a la decisión divina que le había arrebatado a su hijo. Después regresó al palacio y pidió comida. Sus sirvientes, perplejos, cuestionaron su comportamiento, pues había llorado mientras el niño vivía, pero ahora comía muerto. David respondió con una sabiduría que resonaría a través de los siglos. Mientras el niño vivía, ayuné y lloré. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué debo ayunar? Puedo traerlo de vuelta, yo iré a él, pero él no volverá a mí. David aceptó la frontera entre la vida y la muerte establecida por Dios, reconociendo la soberanía del Señor y la esperanza futura de una reunión en la eternidad, cerrando ese capítulo de dolor con adoración y aceptación. Tras la tormenta del juicio y la quietud de la muerte, la misericordia de Dios brilló de nuevo sobre las ruinas de la casa de David, trayendo la promesa de renovación. David consoló a Betsabé, su esposa, quien ahora soportaba no solo el dolor de la pérdida de un hijo, sino también las cicatrices de un escándalo que había sacudido el reino. Se unió a ella y se acostó con ella, y el Señor permitió que la vida floreciera donde la muerte había cegado. De esta unión nació un segundo hijo, a quien David llamó Salomón, un nombre que evocaba paz, quizás un profundo anhelo del rey después de tanta turbulencia. El nacimiento de este niño no fue un mero acontecimiento biológico, sino una señal teológica de que el perdón de Dios era real y de que el pacto con la casa de David seguía vigente a pesar de las fallas humanas del monarca. La gracia divina no anuló las consecuencias disciplinarias, sino que aseguró que el propósito eterno no se vería frustrado por el pecado del hombre. Para confirmar esta restauración, el Señor envió de nuevo al profeta Natán, la misma voz que había traído condenación, ahora portadora de un mensaje de amor divino. Natán ordenó que el niño se llamara Jedidías, que significa amado del Señor por Dios mismo. Ese nombre era un sello de aprobación celestial para el niño que un día se sentaría en el trono, demostrando que Dios no guarda rencor como los hombres, sino que restaura con propósito. El contraste era marcado. El primer hijo, fruto de un pecado oculto, fue herido y arrebatado. El segundo, nacido tras un arrepentimiento genuino, fue amado y preservado. Jedidías crecería bajo el peso de la gloria y la sabiduría, convirtiéndose en prueba viviente de que, aunque el pecado trae muerte, la gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para escribir nuevos capítulos de esperanza en las páginas manchadas de la historia humana. Sin embargo, la profecía de que la espada nunca se apartaría de la casa de David comenzó a cumplirse de forma terrible, demostrando que el perdón espiritual no elimina las consecuencias temporales. La maldad que David practicaba en secreto comenzó a brotar públicamente en los corazones de sus hijos, como si el pecado del padre hubiera infectado el linaje real. Amnón, primogénito de David y presunto heredero, se dejó consumir por una pasión morbosa por Tamar, su media hermana, repitiendo el patrón de lujuria desenfrenada que había visto o sentido espiritualmente en su padre. La obsesión de Amnón lo enfermó y, siguiendo un consejo perverso, atrajo a Tamar a sus aposentos, fingiendo estar enfermo. Allí, la fuerza bruta sustituyó al afecto familiar y Amnón violó a su propia hermana, transformando el amor que decía sentir en un odio inmediato y despreciable tras el acto, expulsándola con deshonra. La noticia de la violación de Tamar llegó a oídos de David, y la Biblia relata que el rey se enfureció mucho, pero trágicamente no registra ninguna acción de justicia.
David, el juez que había condenado al hombre rico de la parábola, se encontraba ahora paralizado por el crimen de su propio hijo. Su propia culpa en el caso de Betsabé parecía haberle robado la autoridad moral para castigar la transgresión sexual de Amnón. Esta pasividad paternal fue el detonante de la siguiente tragedia. Absalón, medio hermano de Tamar, vio la inacción de su padre y decidió tomarse la justicia por su mano. Acogió a su angustiada hermana en su casa y alimentó un odio frío y silencioso durante 2 años enteros, esperando el momento oportuno para vengar el honor de su familia materna, mientras que David, en su ceguera, creía que el tiempo sanaría la herida sin necesidad de intervención. La venganza estalló durante el banquete de la esquila de ovejas, cuando Absalón invitó a todos los hijos del rey a un banquete. Cuando el vino alegró el corazón de Amnón, los sirvientes de Absalón, por orden expresa, lo asesinaron delante de todos sus hermanos. Se desató el caos y los hijos del rey huyeron presas del pánico, montados en sus mulas, mientras llegaban rumores a Jerusalén de que Absalón había matado a todos los herederos. La espada que David había usado contra Urías se volvió contra él mismo. Hermano mató a hermano y el luto invadió una vez más el palacio. David se rasgó las vestiduras y se postró en el suelo, llorando amargamente la muerte de su primogénito, cosechando los amargos frutos de la violencia que él mismo había sembrado años atrás. Absalón huyó al exilio, y la brecha en la familia real se convirtió en un abismo insalvable, preparando el escenario para una revuelta aún mayor. Años después, la semilla de la rebelión germinó plenamente cuando Absalón regresó y astutamente robó el corazón de los hombres de Israel, proclamándose rey en Hebrón. La conspiración creció tanto que David, el poderoso guerrero, tuvo que huir de Jerusalén con sus sirvientes para evitar ser masacrado por su propio hijo. La humillación de David fue total. Subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, mientras Absalón entraba triunfante en la capital, para cumplir literalmente la profecía de Natán, de que otro hombre se acostará con tus esposas a la vista de este sol. Absalón levantó una tienda en el tejado del palacio, el mismo tejado desde el que David había deseado a Betsabé, y se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El ciclo de pecado y consecuencias se cerró con una precisión aterradora, mostrando a todo el pueblo que la palabra de Dios, ya sea para bendición o para juicio, nunca falla. El tiempo avanzó implacablemente sobre el hombre que una vez fue un héroe de guerra. Y David ahora se encontraba viejo y entrado en años, incapaz de calentarse ni siquiera vestido. A medida que la vitalidad del rey menguaba, la ambición política bullía en los pasillos del poder, pues el vacío en el trono atraía la codicia. Adonías, el cuarto hijo de David y ahora el mayor sobreviviente, se exaltó a sí mismo diciendo: «Yo reinaré», ignorando la voluntad divina y la promesa hecha a Salomón. Preparó carros y jinetes para sí mismo y se ganó el apoyo de Joab, el excomandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Parecía que la historia se repetiría con el poder militar y la tradición humana intentando dictar el futuro de Israel. Adonías ofreció sacrificios en Rogel y convocó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, dejando claro que este banquete no era una simple celebración, sino un golpe de estado silencioso mientras el anciano rey aún respiraba en su cama. Sin embargo, el profeta Natán, quien había seguido la trayectoria de David desde los días de su mayor transgresión hasta su arrepentimiento, permaneció vigilante como guardián de la promesa divina. Sabía que el trono no pertenecía a quien llegara primero, sino a quien Dios eligiera, y Dios había elegido a Jedidías, el hijo de la restauración.
Percibiendo el peligro inminente, Natán buscó a Betsabé, ahora reina madre, y le advirtió con urgencia: ¿no has oído que Adonías reina y David, nuestro señor, lo ignora? El profeta ordenó a Betsabé que entrara en la cámara del rey y le recordara el juramento sagrado que había hecho en nombre del Señor, que Salomón sería su sucesor. Era un momento crítico en el que el pacto davídico pendía de un hilo. Si Adonías era coronado, tanto Betsabé como Salomón serían ejecutados como amenazas políticas, y el linaje mesiánico sería desviado por la voluntad de la carne. Betsabé entró en la habitación donde descansaba el rey, frágil y atendido por Abisac, y se postró con la debida reverencia, pero con la angustia de una madre. Expuso la traición que se estaba produciendo fuera de aquellos muros. Los ojos de todo Israel están sobre ti, mi señor el rey, para que declares a los que se sentarán en el trono. Mientras ella aún hablaba, Natán entró, confirmando las palabras de la reina y cuestionando si la sucesión de Adonías había sido autorizada por el rey. El peso de la realidad despertó el espíritu guerrero de David por última vez. Comprendió que su pasividad podía costarle el futuro del reino de Dios. Ese mismo hombre que había fracasado en castigar a Abnón y controlar a Absalón, ahora decidió actuar con suma firmeza para asegurar que la voluntad del Señor prevaleciera sobre las maquinaciones humanas. Al levantarse de su lecho, David hizo un nuevo juramento, invocando la fidelidad de quien lo había rescatado de todos sus problemas. Vive el Señor, así haré hoy. Inmediatamente ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía que hicieran montar a su hijo Salomón en la mula del rey, símbolo inequívoco de la sucesión legítima, y lo llevaran al manantial de Gijón. La orden fue clara y pública: ungir a Salomón como rey de Israel y tocar la trompeta proclamando: ¡Viva el rey Salomón! David no dejó lugar a dudas. Declaró que Salomón se sentaría en su trono y gobernaría en su lugar, estableciendo la transferencia de poder no por la fuerza de las armas como quería Adonías, sino por la autoridad de la unción y la palabra profética que guiaba a la nación. La ejecución fue inmediata y solemne. En Gijón, Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió la cabeza de Salomón, mientras el sonido del shofar perforaba el aire de Jerusalén. El pueblo, reconociendo la elección divina y la voluntad de David, estalló en alegría, tocando flautas y gritando con tal intensidad que la tierra pareció partirse en dos con el ruido. El sonido de la celebración llegó a los oídos de los invitados de Adonías, transformando el banquete usurpado en una reunión de miedo. Cuando supieron que David había nombrado oficialmente a Salomón, los invitados se dispersaron aterrorizados, y Adonías, temiendo por su vida, corrió a aferrarse a los cuernos del altar. El intento de apoderarse del reino por la fuerza humana se desmoronó ante la soberanía de Dios, quien guió la historia para que el hijo de la mujer, que había sido causa de escándalo, se convirtiera en el rey de la paz y la sabiduría. En su lecho real, al recibir la noticia de que Salomón había sido coronado y que el pueblo celebraba, el anciano rey David se inclinó y adoró a Dios. Sus últimas palabras registradas en este episodio fueron de gratitud. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que me ha dado a uno que se siente en mi trono hoy, y mis ojos lo han visto. La narración concluye no con la perfección moral de David, sino con la inquebrantable fidelidad de Dios. A pesar del adulterio, el asesinato y las tragedias familiares, el Señor preservó la lámpara de Israel. De la unión restaurada de David y Betsabé, Dios levantó a Salomón, asegurando el linaje que atravesaría los siglos hasta llegar al Hijo de David, Jesucristo.
La historia de David termina como comenzó, bajo la gracia misteriosa y soberana de un Dios que escribe con rectitud incluso en las líneas más torcidas de la existencia humana.